Muy buenas noches y bienvenidos al espacio Cultura y Misterios Bíblicos. Una jornada dedicada a traer luces y resolver enigmas y misterios que históricamente han inquietado a todos los lectores de las Escrituras. Estudiábamos la semana pasada cuando trajimos el mensaje sobre el ostracismo en La Perla, que los enjuiciados recibieron en sus inicios las votaciones que los señalarían como culpables o inocentes. Estos sufragios se hacían por medio de ostras de coloración oscuro o claro. Y esta modalidad se extendió. Los griegos se la enseñaron a los romanos conquistaron muchas partes del mundo, incluida Palestina, y bajo el Imperio Romano, en una Palestina sojuzgada, sometida y colonizada, nació el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. Muchos años después de haberse ido, ya habiendo muerto la mayoría de sus discípulos, estamos posiblemente ante el mayor de todos ellos, el más viejo, ya muy anciano, el apóstol Juan, el cual era un muchacho muy joven en los días del ministerio terrenal de Jesús. Él fue prácticamente sentenciado a la pena del ostracismo, sino que el Imperio Romano no la llamaba así, sino lo llamaba destierro, pero para el caso es lo mismo. Fue designado el territorio de la isla de Patmos para que viviese allí y le predicara a las gaviotas. Entonces, este es el escenario. Estando allí, él recibió la revelación que aparece en las Escrituras como el libro de Apocalipsis, un libro que fue muy debatido para si entraba en el canon o no entraba, si era inspirado o no. Bueno, el punto es que ahí entró, ahí lo tenemos. Y en el capítulo 2, versículo 17, dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, aquí aparece nuevamente la modalidad del juicio. El acusado eres tú, soy yo, pero si tú o yo, cualquiera de los que estamos aquí conectados, estamos dentro del grupo élite de los vencedores, de los que vencieron, entonces la promesa, en este caso, dice: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, los galardones y los premios a las 7 iglesias son a los vencedores. Daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo. Estás siendo juzgado, pero tienes abogado para con el Padre. Y ahí está el voto respecto a ti. Ese es tu salvoconducto, esa es el sello de visado en tu pasaporte. Una piedrecita blanca. Una piedrecita negra quiere decir voto condenatorio. Una piedrecita blanca quiere decir eres inocente. ¿De qué? De todo lo que se te inculpe.
Entonces el fiscal puede hablar y vociferar y argumentar y presentar todos los argumentos y todas las acusaciones contra ti, y el abogado defensor te justificará y te entregará no solamente tu condición de vencedor, tu condición de libre, de inocente, sino que además está diciéndote que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y que ni siquiera el nombre del acusado ya tú lo tienes. No tienes la culpa, no tienes la carga, no tienes nada que ver con la acusación que haya contra ti, y recibirás un nombre nuevo. Si quedáramos aquí y en este momento terminara este programa, ya habríamos revelado por lo menos un par de muy interesantes y profundos misterios bíblicos. Pero no, vamos a seguir haciendo una labor arqueológica y vamos a seguir removiendo escombros y vamos a encontrar más y más tesoros escondidos allí en tus escrituras. Sigamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Estas ya son palabras mayores. Va a revelar al vencedor, como si fuera poco, el nombre de Dios y el nombre nuevo de Él, de tu Salvador. O sea, lo vas a conocer en la plenitud, como Señor, como Salvador, como Dios y Padre, porque Él es el Dios y Padre de los vencedores. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres el hijo y él es tu Dios, tú eres el hijo de Dios, y está hablando el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el que se conoció aquí en la tierra con un nombre que también es controversial. Bueno, Jesús de Nazaret. El asunto de los nombres siempre ha sido conflictivo y ha dado de qué hablar para un lado, para el otro. Entonces te dice: no, tú tienes que orar en el nombre de Jesús para que se te cumplan las oraciones y recibas lo que pides. Otro te dirá: no, el nombre de Jesús no, porque él no se llamaba Jesús, él se llamaba Yeshua, porque él era judío y su nombre es hebreo. Entonces otro te dirá: no, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empieza el problema. Vamos a considerar un poco acerca del nombre y vamos a desentrañar allí un misterio que hay. Cuando el pueblo de Israel se refería a Dios, el pueblo ortodoxo, el más religioso, entonces cuando encontraba en las escrituras, por ejemplo, el Yod-Hei, Vav-Hei, entonces no lo pronunciaba. Además, pues no sabemos cómo se pronuncia. Yo simplemente coloco las 5 vocales, nuestras A, E, I, O, U, las coloco I, E, O, U, A, I, E, O, U, A, y eso es mi manera personal de citar el nombre que aparece en las Biblias Reina Valera del 60. Pero otras personas te van a decir que el nombre es Yahweh. Entonces
también para esas personas yo coloco las vocales I, A, O, U, E, Yahweh, 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 Yahweh. Y ya, como el nombre son solo consonantes, yo utilizo solo vocales y no estoy tocando el nombre, cualquiera que sea. Bueno, esos son, como dice una hermana que escribe ahí en el chat, como unos tips. Muy bien, sigamos. Cuando el ortodoxo religioso del judaísmo encuentra el Yod Hei Vav Hei, entonces lee, por ejemplo, Hashem. Hashem, que significa el nombre. Hashem. Entonces, así dice Hashem, el Adón o Adonai. No van a decir Yahweh, el Señor, sino Hashem, Adón o Adonai. Y ya. Entonces, al llegar al nombre, se detiene todas las máquinas, se paralizan todo. Miremos, por ejemplo, que al comienzo, en el Bereshit, Dios dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea, y esto y aquello, y sale, ya la mujer está frente a él. Y entonces dice la Biblia, la Reina Valera 60, será varona, porque del varón fue tomada, será llamada varona. El término original en hebreo es Isha, porque fue tomada de Ish. Ish, varón, Isha, la hembra. Ish, Isha. Será llamada varona. Y pasaron los años y nadie la llamó varona. Y menos la llamó Isha. Bueno, pues a no ser que sea Isabel, pero no lo es. Isabel Cristina, una amiga mía, muy querida. No, señor, no es así. Simplemente se llamará Isha, dijo Adán, y se llamó Javá, que para nosotros es Eva. ¿Ves? En la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, que también es muy controversial, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emanuel, correcto. Será su nombre Emanuel. Y vuelve a aparecer en el registro del Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 23. Será su nombre Emanuel. Y nació el niño y se llamó Jesús. Bueno, Yeshua. Para nosotros, Jesús, no dejes de pronunciar su nombre así como está, porque esto no es un asunto de gramática ni de fonética, ¿no? Que nadie te vaya a meter los dedos en la boca. No tienes que aprender griego, no tienes que aprender arameo, no tienes que aprender hebreo. Tienes que entregar tu corazón. Eso es todo. Ese es el punto. El que ama ha cumplido toda la ley. Si yo hablara en griego y hablara en arameo y soñara en hebreo y profetizara en las 3 lenguas, pero no tengo amor, nada, soy un calabazo seco, no soy nada. El que ama ha cumplido con todo. Entonces, que no te vayan a poner condiciones, que no te vayan a mandar circuncidar, que Brit Milá, que esto y aquello, que Tevilá. No. Seguimos. Entonces, como te puedes dar cuenta, el ángel dice que se llamará Emanuel y se llamó Jesús. Adán dice que se llamará Isha y se llamó Eva. O sea, el nombre no es la cosa elemental de la fonética, sino que nos está hablando de lo que esto significa.
Algunas personas utilizan la palabra carácter. Yo creo que inclusive trasciende eso, pero bueno, valgámonos para podernos comunicar. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Dios con nosotros, pues, ese es el Salvador. Y eso significa Yeshua. Entonces, es la esencia. Otra vez volvemos al punto, no es la letra. La letra mata. El espíritu de la palabra es lo que va a determinar todo. Ahora bien, si en este momento terminara el programa, ya habríamos descifrado más y revelado más misterios bíblicos. Pero no, todavía seguimos escarbando. Continuemos. Entonces, el nombre sí es importante, por supuesto. El libro del Éxodo, en tu Biblia, el segundo libro del Pentateuco, su nombre original, su nombre hebreo es Shemot. Shemot, que significa nombres o los nombres. Es el libro de los nombres, así se llama. ¿Por qué? Porque allí están los nombres de los 70. Así empieza el nombre de los 70 que entraron a Egipto. La base, el comienzo, el Bereshit desde Israel terrenal. Fueron 70. Después nosotros encontraremos el Bereshit del Israel espiritual, también con otros 70. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y esa porción termina diciendo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Ves? Los 70. Así empezó el libro que tú tienes ahí en tu Biblia como el Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Estos son los nombres. Por eso el libro toma ese nombre, los nombres. Hashem es el nombre, Shemot son los nombres. El libro de Shemot, así como Bereshit, o Vayikra, o Bamidbar, o Devarim, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso. Ay, bien, hermano, que sí toca aprender hebreo. No, solo para que entiendas. Sí, después estudias hebreo como puedes estudiar contabilidad, maravilloso. Como puedes estudiar ingeniería o corte y confección, gastronomía o lo que te guste o lo que se te facilite de acuerdo a tu talento, maravilloso. Te estoy hablando es que no se necesita para tu salvación, ni para tu perfección, ni para tu santidad. Te estarían diciendo mentiras. Para profundizar en el estudio, sí, a eso sí, maravilloso. Todo lo que puedas, todas las herramientas son poquitas. Yo leo, estudio, leo y Dios, cada vez sé menos, porque cada vez estoy delante de un Dios más grande y de una palabra más profunda. Entonces, veremos nosotros en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, una y otra vez, el libro de la vida, el libro de la vida. Y que el que no esté escrito en el libro será echado en el lago de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde sale la historia del libro? Vamos a mirar. Éxodo, capítulo 32. Vamos a leer un poco de ese libro. Dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues,
este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Raeré. Jesús utiliza la palabra borrar. De que borraré su nombre del libro. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿de qué material es el libro? ¿Quién es el escriba? ¿Qué tinta utiliza? ¿Sobre qué mesa se apoya? ¿Qué lámpara lo alumbrará? ¿Hablará cuántos lenguajes? ¿Cuántos idiomas? ¿Sabrá escribir bien tu nombre? Porque si comete un error, te puedes quedar por fuera. Si te llamas Lady Catherine y es con TH, o Peter Alexander, de pronto se complique. Pero no es así. No es así. Vamos a ver entonces el misterio del libro. Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira lo que dice: los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra. Salmo 19:1. Cuando el Señor Jesús está por venir al mundo, en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 2, dice así desde el comienzo: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este es el relato histórico tradicional del Evangelio. ¿Dónde está el rey de los judíos? Obviamente los que venían, contrario a lo que dicen los estudiosos, que eran astrónomos judíos que seguramente venían del exilio en Babilonia, pero que ellos eran también judíos, pues ellos no dirían así, dirían: ¿dónde está nuestro rey que ha nacido? Ellos no se referirían a su propio pueblo como los judíos, sino pues solo los que son de afuera dicen así. Pero bueno, ese tampoco es el tema. El punto es que ya vimos que los cielos cuentan la gloria de Dios y ellos vieron en el oriente su estrella. Ese es el punto ahí a considerar. Entonces ya vimos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y por eso estos magos vieron su estrella. ¿Recuerdan cuando Jesús le habló a los 70 y les dijo que no se regocijaran de que los espíritus se les sujetaran, sino que se regocijaran de que sus nombres estuvieran escritos en los cielos? No sé si tú has tenido la oportunidad de mirar por un telescopio potente. Si es así, cuéntame cuántos nombres has visto allí. ¿Has visto algún nombre escrito? ¿En hebreo quizás? ¿O en griego? ¿O en francés? No, le ponemos nombres a las estrellas, le ponemos nombres a las constelaciones, le ponemos nombres a los cometas, a los cuásares, a las enanas, no importa el cuerpo celeste que sea. Tienen nombres, pero no hay ninguno allí escrito, ¿ves? Pero Jesús está diciendo que están escritos en los cielos. Miremos
por ejemplo, el Salmo 147. Dice el versículo 4: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Tremendo, ¿eh? A las estrellas. Porque a Job le dice en el capítulo 38, versículo 7, que dónde estaba él cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Habías visto tú estrellas en alabanza? ¿O será un sentido metafórico? ¿Será un sentido figurado? Como el libro. Sigamos. Recordemos que la promesa a Abraham es: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Esa es Génesis 22, 17. Una descendencia como las estrellas, una descendencia como la arena. Hay una doble operación allí. Así como el Señor Jesús vino primero como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y después viene como león de la tribu de Judá. Un cordero es manso, un león es fiero. Un cordero es inocente, un león es un regente, que cuando ruge, ¿quién no temerá?, dice el profeta. Bueno, miremos el texto que nos trae el libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 23. Miremos desde el 22, que dice así: Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Están inscritos en los cielos, la congregación de los primogénitos. Tremendo, ¿eh? Vamos a ver el Salmo 147, versículo 4. Estamos terminando. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Ustedes recuerdan que él dijo por medio de Daniel, el profeta: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Todo el tiempo ha estado comparando a sus hijos, a los vencedores, a los ángeles. En Apocalipsis, por ejemplo, ahí está 1:20, los 7 ángeles a las 7 iglesias se representan como 7 estrellas. Cada estrella es un ángel, cada estrella es el mensajero que lleva la palabra a la iglesia en todos los tiempos. Bien, entonces esas son las estrellas, y ahí donde están las estrellas se llaman los cielos. Esto es lo que la palabra nos llama los Shemaim, los cielos. Entonces, cerrando el círculo de la palabra, no es importante el punto si se iba a llamar Isha o se iba a llamar varona. Se llamó Javá, Eva. No es trascendente si literalmente debería ser Emanuel. Se llamó Jesús o Yeshua, no Emanuel, pero se cumplió la promesa, se cumplió la profecía. Sí era Emanuel, sí era Dios con nosotros. Sí se cumplió la palabra de Isha, porque sí fue tomada del varón, y así se llama y así se entiende hasta hoy. O sea que no hay un error allí. Lo importante, repetimos, es el espíritu de la palabra. Entonces, el misterio del nombre de Hashem, eso, de lo que se relata en el libro de Shemot, del libro de los nombres, lo que se escribe en el cielo y que se puede leer para el que tenga los ojos para ver y el oído para oír, es
la bienaventuranza de que si tu nombre está, tu carácter está, tu naturaleza está en el cielo. Eso es el punto. No importa dónde esté tu cuerpo puede estar en el Seol. Ahí estuvo el cuerpo del Señor. Lo importante es dónde está lo esencial, dónde está tu vida escondida en los lugares celestiales en Cristo. Esto es el punto. Ese punto. Como yo sé que apenas quitamos una capa, vamos a trabajar para remover un poco más de tierra para que te quede muy claro el concepto. Seguimos en nuestro devocional de mañana, viernes. 2 paladas más y ya la tienes clara. Solo me resta desearte un resto de noche muy feliz y nos vemos mañana.